para el nacimiento. Entramos a uno de los capítulos más interesantes desde un punto de vista fisiológico y también psicológico, que son las enfermedades de mala segregación de los cromosomas iguales. Es cierto que ahora hay muchas, bueno, todavía en el Perú no, hay mucha idiosincrasia muy arraigada en Perú para que empecemos con el señores, el todes y el no sé qué. ¿Se han dado cuenta? No me he cruzado con, porque yo me acuerdo de ese video que salió de un estudiante de ingeniería, no fue de ingeniería, en el que el estudiante dijo, doctores, mis compañeros, creemos que debemos, y el doctor dice, pues no vamos a poner las tonterías que soy yo. Entonces lo fue a nuestro querido. No me he cruzado nunca con una situación así en los últimos años de enseñanza. Siento de que es por más de idiosincrasia peruana. Sí, bastante, porque fuera otro país estaríamos en el plan. Tampoco se han encontrado con un cambio vacío, ¿sí? O la verdad es que todos están en derecho, yo no sé. Ya, entonces, pero más allá de la identidad de género está la idea biológica de género. Por más de que nosotros querramos establecer igualdad entre géneros, no hay igualdad entre géneros desde un punto de vista netamente biológico. ¿Debería haber equidad social? Sí, absolutamente, 100%. La equidad no es igualdad. Para un pobre, un caramelo no es nada. No, perdón, para un pobre un caramelo es mucho. Para un rico, un caramelo es nada. Por lo tanto, ¿es igualdad darle a un rico lo mismo que darle a un pobre? No, es equidad darle más a un pobre para poder alcanzar el nivel de un rico sin negar al rico su nivel, porque ahí entramos en lo que es el marxismo, que le quita el rico para el pobre. Pero en ese sentido, entonces, nosotros biológicamente no somos iguales, porque biológicamente el sexo femenino cumple funciones diferentes al sexo masculino, y eso se define en su propia biología. El sexo masculino tiene una definición muy clara hormonal, tisular y celular, y por lo tanto enfermedades específicas del sexo masculino obviamente no van a afectar al sexo femenino. No le van a decir a una mujer, señora, tiene usted cáncer de próstata. No le van a decir, pues, ¿qué próstata? No le van a decir un caballero, tiene usted cáncer de ovario. ¿Sí? Testículos se da. Somos diferentes. Pero incluso esta barrera puede volverse algo inestable ante enfermedades genéticas. Entonces, la idea es que, si se acuerdan de la entrevista con Watson y Crick, ellos mencionaron que cuando descubrieron la estructura del ADN, les sorprendió su propio descubrimiento porque la estructura fue un plot twist en sí mismo. Ellos mismos dijeron que era fácil, elegante y eficiente. Una solución elegante, porque era sencillísima. Una doble cadena con 4 nucleótidos, 4 letras, que puede hacer 1000 cosas, pero en sí misma es una molécula bastante simple, fácil de comprender, fácil de observar, fácil de extraer. Y también el ADN, que es el inicio de la vida, define a la vida misma o al aspecto biológico. Biológicamente lo que tenemos es elegantemente eficiente. ¿Sí? Elegantemente eficiente. ¿Por qué nuestras piernas no son la mitad de largo que nuestros brazos? ¿Por qué tenemos más carga muscular en las extremidades que en el torso? ¿Por qué nuestros ojos están de frente y no a los costados, como una paloma? ¿Por qué cuando comemos alimentos, querramos o no, absorbemos todos los nutrientes que se nos dan? Estamos diseñados biológicamente para ser
eficientes en absolutismo. Y también eso viene la concepción del sexo definitivo durante el desarrollo embriogénico. Una solución simple. Una solución compleja sería de que, si bien el sexo parte desde una misma capa embriogénica o capa celular embriogénica, se necesiten una infinidad de pasos para pasar a un órgano sexual femenino y un órgano sexual masculino. Eso es lo complejo. La realidad es simple. Ambos sistemas reproductores vienen de un mismo órgano primordial. Significa que los testículos son directos equivalentes de los ovarios, ¿sí? El cuello cervical de la mujer podría reconocerse directamente como la extensión del pene, y así sucesivamente. Entonces, en ese sentido, existe un hecho simple para poder pasar de un sistema al otro. La primera idea es de que el sistema reproductor femenino, salud, es el default, es el predeterminado. Significa de que el sistema reproductor femenino no necesita de genes adicionales para que las células naturalmente se diferencien hacia un sistema reproductor femenino. Si bien existen genes que promueven la maduración de los ovarios y la producción de hormonas posteriores, en sí mismo el cuerpo no necesita de más ayuda para producirse un género reproductor femenino. Y esto en sí mismo es una genialidad, porque ya nos hemos quitado la mitad del camino. Es decir, no tenemos que pensar en dos caminos, solo tenemos que pensar en bifurcar un camino. Y aquí viene la bifurcación, el cromosoma Y, que va a contener, ahora sí, genes que desviarán el camino predeterminado hacia un camino alterno. Ese es el sistema reproductor masculino. Eso hace que el sistema sea bastante sencillo. Cromosoma X igual sistema reproductor masculino. Perdón, cromosoma Y igual sistema reproductor masculino. No cromosoma Y igual reproductor femenino. Cromosoma X presente, pero está presente para los dos, ¿verdad? Bien. En sí el cromosoma Y, como pueden observarlo en comparación al cromosoma X, es bastante pequeño. Sorprendentemente, en su brazo corto, que parecería un satélite, y el inicio de su brazo largo, es donde están los genes asociados al desarrollo del sistema reproductor masculino. El resto es heterocromatina, que es normalmente donde se ha observado que se acorta cada cierto tiempo. Esperemos no perderlo nunca, y si no, que se vuelva un accesorio de un cromosoma X y santo remedio. Total, de que en este caso tiene funciones reducidas, a diferencia del cromosoma X, que aparte de contener genes asociados al desarrollo sexual, también contiene genes asociados al desarrollo neurológico, por ejemplo, lo que hace que el cromosoma X sea indispensable para ambos sexos, y por eso ambos sexos lo tienen. Pero el cromosoma Y solamente sirve como una desviación de lo que sería el desarrollo estándar del sistema reproductor, que sería el femenino. Estos genes, especialmente los más importantes, van a ser el gen TDF-SRY, que es el reconstituyente determinante del testículo, y el grupo de genes llamados los AZF, que son los AZFA, B y C, que son los factores de la espermatogénesis. ¿Qué significa? Que primero tendremos nuestra gónada bipotente, que en realidad, como la pueden ver, es muy parecida entre ovario y testículo, y que en ausencia del cromosoma Y irá inmediatamente hacia un ovario una producción de genitales internos y externos femeninos, mientras que en la presencia del cromosoma Y tendremos a los genes TDF-SRY, que desarrollarán por lo tanto el testículo y todo lo que implica. Los testículos, si bien son parientes cercanos de los ovarios, son morfológicamente completamente diferentes. Los testículos en primer lugar son externos y van a tener una capa protectora externa. No solo una capa de piel, también una cápsula de tejido conectivo. ¿Sí? En cambio, los ovarios, si bien también tienen una capa de tejido conectivo, no es tan denso como el de los testículos, porque se encuentra en el interior de forma más protegida. ¿Cómo se protege la zona ovárica? Nuestra pelvis, en el caso de las mujeres, suele ser más ensanchada, suele acumular más grasa, un poquito más de músculo, lo que es una zona protectora del órgano del sistema reproductor. Por lo tanto, perder la pancita es
lo más complicado que se le puede ocurrir a una mujer entre sus 20 y 40 años. ¿Ya? No he dicho imposible, he dicho complicado. Total, en el caso del varón, el testículo va a tener un tamaño un poco más grande. Si ustedes han visto o han cortado un ovario a la mitad, el tejido del ovario, el tejido interno, o la meseta, claro, el tejido interno va a ser uniforme, a excepción de los óvulos que están en prosopagnación. Mientras que en el caso del testículo vamos a tener una serie de tuberías llamadas los tubos seminíferos, donde se encuentran las poblaciones que generan los espermatozoides. Otro cambio fisiológico. Entonces, acá tenemos ya un cambio definido. Y finalmente tenemos los genes AZF que estarán encargados, por lo tanto, de la generación, mantenimiento e inducción de los progenitores de los espermatozoides, ya que a diferencia de la mujer que ya tiene un número de óvulos contabilizados en su concepción, los varones producen de nuevo constantemente espermatozoides a partir de células progenitoras. ¿Sí? Bien. Ok. Adicionalmente a esto tenemos otro proceso natural, y es que si nosotros miramos a cada hombre y mujer, podríamos decir a primera instancia, a primera vista, que la mujer tiene una doble carga genética para el cromosoma X, o que el hombre tiene una carga incompleta. ¿Ah, no? Es que no sube pollo. Sí, le subo. ¿Por qué? Ya. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, nosotros no podemos tener esa diferencia tan grande en segregación de dosis genética. Y la mujer no puede tener enfermedades acá, tener una enfermedad inherente por tener una doble copia de cromosoma X. Por lo tanto, el fenómeno natural que se dará, y que sí lo han visto, es la inactivación de cromosoma X, en el cual el cuerpo intentará recuperar la dosis genética silenciando de forma completa a uno de los cromosomas X para que solo uno sea funcional y ponernos en equilibrio con los varones que tienen solo cromosoma X funcional. Este proceso de inactivación suele ser completamente al azar y aleatorio, es decir, que dentro de las células de la mujer algunas van a escoger un cromosoma X y otras van a escoger otro cromosoma X, generando un proceso de mosaicismo natural. Junto con estas características ya tenemos tanto hombre como mujer en mismas o inequitables circunstancias. Y aquí es donde empiezan a ocurrir los trastornos, es decir, trastornos asociados a los cromosomas sexuales. Dentro de estos vamos a encontrar los más comunes, que son las aneuploidías, que vamos a tener un cromosoma de más, un cromosoma de menos, algo muy similar a las trisomías en el caso del síndrome de Down. Y al fin, el favorito de todos, porque muchos han esperado, el síndrome de Klinefelter, que es asociado a una mala segregación de cromosoma X dentro del sexo masculino, llevando a fenotipos como el XXY, que se le conocía como el hermafrodita popular, diría yo, el 48XXXY y con mayor rareza 48 y 49 XXX, Y o XXXY. Es un incremento absurdo de una cantidad de genética brutal. Por eso es que también es bastante raro. Como tenemos acá un cromosoma X adicional y no necesariamente los mecanismos de silenciamiento y inactivación del cromosoma X son correctamente aplicados en el varón,
lo que tendremos será una inestabilidad genética, es decir, una competición entre los genes asociados al desarrollo femenino de forma indirecta con los genes asociados al desarrollo masculino de forma directa, lo que hará siempre un intercambio o una formación incompleta, ya sea de los órganos sexuales masculinos internos, conocemos testículos, etc., con los aspectos sexuales masculinos externos, que suelen ser el tórax más ancho, caderas angostas, barba, voz más grave, etc. ¿Sí? Entonces existirá esa contradicción. Y por el otro lado tendremos en el caso de la mujer el síndrome de Turner, en donde vamos a tener normalmente la pérdida de un cromosoma X. Esto no impide de que se produzca igualmente la inactivación parcial del cromosoma restante, lo que hará una falta de genes necesarios. O también podemos hacer una pérdida parcial del segundo cromosoma X, que se conoce como el 46I de incompleto, XQ, que puede ser el brazo Q. Y también otro tipo de lesiones y mosaicos, ¿no? También tenemos la trisomía X, 47XX, que definitivamente ahí se silencia, se inactiva un X y quedan dos, y ahí sí hay un problema de dosis genética, y otros tipos, ¿no? Los otros tipos estamos asociados con problemas directamente afectando los genes, como la disgenesia gonadal XY, el síndrome de insensibilidad androgénica, la TDC testicular XX y el síndrome de insensibilidad androgénica. Está acá abajo. No, no está bien, esta es virilización TDC testicular. Este de acá, síndrome de insensibilidad androgénica, está acá arriba, pero ya. Ok. Entonces, entre otras características importantes, por lo tanto, es que este desarrollo incompleto llevará a fertilidad, es decir, problemas, producción de espermatozoides similares, anomalías en el desarrollo, especialmente por un lado los asociados al desarrollo definitivo del sexo masculino femenino, y por otro lado, si tenemos un efecto directo en el cromosoma X, puede afectar a otros productos de desarrollo como el sistema nervioso central y periférico, que están asociados al cromosoma X. Finalmente tenemos un aspecto psicológico que va a corresponder a niveles más bajos de adaptación psicosocial, desarrollo educativo y rendimiento laboral e independencia. Un momento de reflexión que también he aplicado a la transición. Antiguamente, y cuando digo antiguamente me refiero a la época grecorromana, antiguamente, habían hermafroditas y se consideraban algo hermoso de ver. Tal vez demasiado romantista, el mismo romanticismo que existió con los hermafroditas existió romantizando la tuberculosis en la época victoriana. No era para nada agradable, pero aparentemente para ellos era algo hermoso. Así que representaban esto, obviamente, embelleciendo mucho más la situación real. Existen esculturas de hermafroditas, preciosas esculturas, básicamente infantilizadas, porque ver un hermafrodita adulto es raro, así que eran versiones antes de entrar en la adolescencia, antes de entrar en la pubertad, que pueden ser encontradas en el Museo del Louvre o que pueden ser encontradas en el Museo Vaticano. Lo opuesto sucede en nuestra sociedad. Los hermafroditas aparentemente han desaparecido de la faz de la Tierra. Pero, como podemos observar para el síndrome de Klinefelter, afecta a 1 de cada 600 varones. Bajo ese criterio tendríamos al menos unos 100 hermafroditas en Arequipa. Ahora, pongámonos en ese contexto. ¿Alguna vez han conocido a un hermafrodita? ¿Alguna vez algún amigo les ha dicho que son hermafroditas? ¿Alguna vez han tenido un novio o una novia que era hermafrodita? ¿Alguna vez algún novio o novia les ha dicho que era hermafrodita? ¿Se imaginan una circunstancia así? Evalúen ahorita sus reacciones. Algunos reaccionan riéndose por nerviosismo. Otros reaccionan curiosos, pero distantes, es decir, no me lo imagino ni me lo quiero imaginar. Otros bromean porque hasta cierto punto los invade el pánico. Se van a cuestionar hasta sus novios. Le van a decir, háblame con la verdad. ¿No?
Algunos incluso reaccionan con repulsión, no muchos, porque ustedes han vivido en una realidad social diferente. Como pueden darse cuenta, es un tema, si no escandaloso, curioso, extraño, divertido, ridículo, tal vez. Ahora, quiero que detengan esos sentimientos y que en lugar de analizar si ustedes conocen por fuera un hermafrodita, considérense un hermafrodita ahorita y hayan escuchado y visto las reacciones de ustedes. Hayan visto todo, hayan visto las risas, hayan visto los comentarios, hayan visto el pánico, hayan visto la repulsión. No hay dudas que un hermafrodita no va a decir que lo es, porque sin decirlo saben que es un paria en cualquier sociedad. No puede formar una familia, porque lo más probable es que sea enfermo. No puede establecer relaciones definidas en una relación amorosa. ¿Qué es? ¿La novia o el novio? Tampoco podrá definir un rol específico en una familia. ¿Qué es? ¿La madre o el padre? Tampoco podrá definirse correctamente si se logra saber con sus compañeros. Esta risa, esta ridiculez, este conversar entre ustedes, ahorita son adultos. Su respuesta es medida. Todavía hay empatía para decir esto es algo complicado, y a pesar de que mi respuesta inmediata no es aceptada, o es aceptar a esta persona, al menos trato de entenderlo, y eso está bien, pero eso es porque ya están siendo adultos. Ahora imagínense esta reacción en niños de 8 a 9 años, o en adolescentes de 13 a 14 años. Parece que toda nuestra conversación sobre identidad de género no ha ido a ninguna parte. Es más, por tantas personas que hablan respecto a los 49X géneros que existen, nunca he visto una persona que defienda a los hermafroditas, ni a la persona que defienda trastornos de segregación sexual. Desaparecieron y siguen desapareciendo de la faz de la tierra. Este tipo de estigma casi absoluto lleva a que las personas no solo presenten mala adaptación psicosocial desde pequeños, que tengan dificultades mostrando independencia y desenvolviéndose en una sociedad. Es posible que también desarrollen procesos de depresión, ansiedad y pensamientos suicidas, porque no hay una aceptación social directa. Y el ser humano, quiera o no, es un ser sociable que necesita correlación con sus congéneres. ¿Sí? Entonces, en realidad es un tema difícil, es decir, de que las personas, si en algún momento se llegan a encontrar con esta situación, van a necesitar ser tratadas con mucha paciencia y con mucho tacto, porque normalmente desaparecen de la sociedad. Nadie toma, nadie discute estos temas, ¿sí? Bien, vamos a entrar ahora a fondo al síndrome de Klinefelter. Entonces, como mencionaba, el síndrome de Klinefelter es un trastorno de desarrollo sexual relativamente común, es más común que el síndrome de Down, afectando de 1 de cada 600 varones nacidos. Hay diferentes maneras, puede haber fallos en la recombinación parcial o total de los cromosomas sexuales, por lo tanto adquirimos un cromosoma sexual adicional. Suele haber fallos en las células germinales, ya que al tener una doble dosis genética, tanto para genes de desarrollo femenino como para genes de desarrollo masculino, va a ocurrir un proceso de antagonismo o competición. Es decir, las células no van a saber a quién escuchar, porque ambos genes se van a expresar. Lo que va a llevar a fallos, entonces, en la formación de ciertos órganos, comúnmente los órganos sexuales general, en este caso al hombre se ven externos, pues son internos, que sería por lo tanto hipogonadismo. Fallas en la expresión o producción hormonal, por ejemplo, de la hormona de testosterona y otros andrógenos, porque va a adquirir características relativamente femeninas, que son caderas anchas, torso angosto, manos pequeñas. Y finalmente otros detalles asociados a un mal desarrollo femenil, pero también característico de desarrollo femenil, que es una disminución en el tono muscular, libido y densidad mineral ósea disminuida.
Ahora, esto suele pasar, por ejemplo, en los casos de la meiosis 1 paterna y en algunos casos, especialmente en 15% de los casos de Klinefelter, vamos a tener un proceso mosaico. Es decir, que algunas células van a ser 47XXY y otras células van a ser normales, 46XY. Lo que hará que también no se expresen todos los signos por igual en las mismas personas. Los signos serán más evidentes pasada la etapa de la pubertad, porque en esa etapa deberíamos empezar a ver un desarrollo característico y diferencial entre el sexo masculino y femenino. Desarrollo que podría haberse retardado o interrumpido en estas personas. Luego tenemos otro tipo de trastornos de desarrollo sexual, también conocidos como TDS, que son un poco más raros y que corresponden a uno de cada 4.500 niños nacidos y van a estar asociados a malformaciones congénitas de genes de desarrollo de ovarios y testículos. Por lo que vamos a tener diferentes enfermedades basándonos en cambios en genes directamente asociados al desarrollo ovárico o desarrollo testicular. Por ejemplo, y me gusta este gráfico porque me resume muy bien lo que es esta parte del curso, tenemos nuestra gónada omnipotente que ya la conocen y tenemos de este lado a los testículos. Entonces, el SRY ya saben qué es un gen determinante testicular que se encuentra en el cromosoma Y. Pero si se muta este gen y se vuelve inactivo, es lo mismo que si no lo tuviéramos. Por lo tanto, no se desarrollan los testículos, lo que se conoce como una disgenesia gonadal XY. Por lo tanto, la persona es XY, pero no tiene testículos. Si no tiene testículos, hay una formación masculina incompleta. Sin testículos no hay testosterona y tampoco hay rasgos masculinos externos. Algo similar sucede con SOX9 y NR5A1. En el caso de SOX9 está, si bien no directamente relacionado ni encontrado en el cromosoma Y, es importante para la diferenciación de células como las células de Sertoli y las células de Lynch. Nuevamente regresamos al mismo sitio, producción de testosterona, ¿sí? Por otro lado tenemos la duplicación de DAX1. DAX1 es un gen asociado a la maduración y actividad ovárica. Si bien está asociado a su formación como tal, sí está asociado a su actividad. Una duplicación de DAX1 dentro de una persona que tendría un fenotipo XY implicaría que estaría desarrollando, por lo tanto, actividad para características femeninas incompletas, ¿sí? Finalmente tenemos lo que es la azospermia y oligospermia, problemas en la producción de espermatozoides, directamente relacionadas a genes que ya hemos visto, como las de lesiones en el gen AZF, que son los grupos encontrados en el cromosoma Y, o de lesiones en base. Finalmente, acá tenemos otro tipo de trastornos no asociados directamente a genes sexuales o encontrados en órganos sexuales, sino que genes que de forma indirecta tienen una función dentro del desarrollo sexual masculino. Por ejemplo, lo que lleva a la masculinización incompleta. Por otro lado, tenemos el caso del ovario, en donde podemos tener un fenómeno curioso en el que el gen SRY se trasloca del cromosoma Y al cromosoma X. Un polisomio en el cromosoma X. Por lo tanto, tenemos una persona que es XX, pero que tiene el gen SRY. Gen que, como hemos dicho, desvía o bifurca el desarrollo del sistema reproductor femenino a sistema reproductor masculino, lo que hace que una persona, a pesar de que sea XX, genere testículos. Ahora, acá hay una clara diferencia. Solamente ha pasado SRY, no ha pasado el grupo AZF, por lo que esos testículos no producen espermatozoides. Así que es un ser infértil. Recuerden que, como estos dos órganos salen de un mismo órgano primordial, es imposible tener testículos y ovarios a la vez. A menos que sea un testículo y un ovario.
no van a tener 4. ¿De dónde? Si uno reemplaza al otro. ¿Sí? Aquí es donde surge, por ejemplo, el TDS testicular XX, que es el caso del SRY, y el TDS ovotesticular XX, que es el caso de una duplicación de SOX9 y SOX3. SOX9, como hemos dicho, hay la fabricación de células de Sertoli, por lo que vamos a tener una, como hemos dicho, semiformación de ovarios, pero con características ligeramente testiculares, lo que hace que han visto estos casos antes en Mega, lo han visto en Dr. House, lo han visto en Grey's Anatomy, lo han visto en La Ley del Hombre. Una mujer que cuando entramos a un análisis más profundo resulta tener testículos en lugar de ovarios. Y nada más. ¿Sí? Que si no se lo dicen a ella no se entera nunca. ¿Ok? Obviamente ahí está un poco más dramatizado. Creo que el mejor caso que he visto de este estilo ha sido, ni siquiera ha sido Grey's Anatomy. Ha sido un caso de unas enfermeras de época antigua en la que al menos los showrunners tuvieron el criterio de poner a la mujer, si bien mujer, con ciertos rasguitos masculinos. Tal vez la frente un poquito más ancha, tal vez el rostro un poquito más perfilado, tal vez las cejas más pobladas o rectas. O sea, tú la miras, es una mujer, pero tiene unos rasgos un poco andróginos. Está bien, eso es lo que queremos encontrar. Recuerden que son células de Lilly, se va a producir una mayor cantidad de testosterona. ¿Ok? Perfecto. Luego tenemos otros casos, como hemos dicho, ¿no? Casos no asociados directamente a género de desarrollo sexual, como la virilización XX. Acá vamos a tener casos en los que, si bien el ovario se ha desarrollado correctamente, vamos a encontrar productos hormonales que invalidan o que contradicen la producción o el proceso hormonal asociado a los ovarios, por lo que tendremos entonces genitales externos masculinos en lugar de femeninos, o apariencia masculina externa en lugar de apariencia femenina. Vamos a ir uno por uno. Primero tenemos los trastornos de desarrollo gonadal, es decir, los primeros: disgenesia gonadal, disgenesia testicular y ovotesticular. En este caso vamos a tener una disgenesia gonadal completa cuando tendremos genitales externos con aspecto normal del sello cromosómico contrario, es decir, características masculinas o femeninas, masculinas en mujeres, femeninas en varones, a causa de una falta de una formación correcta de los órganos internos correspondientes a su sexo preliminar. Entonces podemos encontrar varones XX o mujeres XY. Por ejemplo, en lo que van a ser, ¿no? Primero, en lo que son 46XY, suelen ser, por ejemplo, tenemos casos en los que vamos a tener la translocación de gen SRY, que hemos visto. En el caso de varones que son XY, pero que parecen mujeres, normalmente estamos en una deleción del gen SRY a un aumento de la expresión de DAX1, ahí falta una D, es que dice AX1, es DAX1 con D de dedo, DAX1, que interviene en la determinación del sexo gonadal, especialmente desde el lado femenino, y como recuerden, DAX1 suele contrarrestar o antagonizar a SRY y en consecuencia a SOX9, ya que SOX9 es inducido por SRY. Y SOX9 ayuda a la formación del testículo, como hemos visto, a la activación o la diferenciación de células receptor y células de Lilly. Entonces, la pérdida de función en SOX9 SRY o la ganancia excesiva de función en DAX1 puede llevar entonces a características femeninas en varones XY, especialmente involucrando desarrollo gonadal, es decir, desarrollo testicular. Por otro lado, en lo que va a ser mujeres que son 46XX, pero tienen características masculinas, normalmente habrá una característica masculina marcada. Aquí es donde el SRY tiene una translocación y por lo tanto se desarrolla el testículo como tal, pero a falta de AZF no tenemos espermatozoides y por lo tanto vamos a tener un aspecto masculino normal al nacer, sí, porque ahí estaba el SRY, pero luego a la pubertad vamos a ver algunos cambios.
¿sí? Vamos a ver algunos cambios porque inevitablemente seguimos siendo XX. Hemos dicho que existen otros genes involucrados directamente en el desarrollo femenino y que ahora van a entrar en discrepancia con los rasgos masculinos. 15 a 20% de los diagnosticados al nacer van a tener genes genitales ambiguos. En algunos casos, como hemos dicho, vamos a ver la ausencia de testículos. A veces el pene no va a ser externo, lo que se puede confundir directamente con un clítoris. Y por lo tanto vamos a tener lo que se conocería ya como un hermafroditismo inmediato, ¿no? En la primera señal de reproducción. Como hemos dicho, no existe doble sistema reproductor, pero sí puede existir una combinación de ambos, lo que va a llevar a la ambigüedad en la determinación sexual. Luego tenemos lo que es ahora factores no necesariamente asociados a cromosomas, a los cromosomas determinantes, es decir, factores externos que también impactan en el desarrollo sexual. Por ejemplo, el TDS46XX, conocido como la virilización de lactantes 46XX. En este caso, son mujeres 46XX, pero ha habido un terrible problema, una hiperplasia suprarrenal congénita. Es decir, acá no hay ningún problema con su sistema reproductor. Se han producido varios, se han producido úteros, se ha producido cuello uterino, normal. Pero existe una corteza suprarrenal más grande de lo normal desde un punto de vista congénito, lo que hace que sea una producción mucho mayor de ¿qué hormonas? Sexocorticoides. Corticoides, que algunos son activadores o precursores de ¿qué? De los andrógenos. No solo son precursores y activadores, algunos entran en complejos para ser reconocidos por células, lo que hace que en este caso haya mayor sensibilidad a hormonas androgénicas y por lo tanto se desarrollen características externas masculinas. ¿Sí? Y en el caso del TDS46XY, lo que tenemos va a ser tejido testicular, pero los genitales están masculinizados de forma incompleta, son femeninos, donde lo que se conoce como la masculinización incompleta de lactantes 46XY o también el síndrome de insensibilidad androgénica. En este caso tenemos el otro lado, la otra cara de la moneda. Solamente para hacer recuerdo, ¿de qué se diferencia la diabetes tipo 2 a la diabetes tipo 1? La diabetes tipo 2 se representa como una insensibilidad a la insulina y directamente una falta de internalización o una incapacidad de internalización de la glucosa, mientras que la diabetes tipo 1 va a estar asociada a una imposibilidad de la producción de insulina, lo que significa de que todavía hay sensibilidad a la insulina, solo que no se produce. En el caso de la insensibilidad androgénica, como su nombre lo indica, las células no son sensibles a la testosterona y otras hormonas androgénicas, sea porque falten los receptores en su superficie, sea porque falten en este caso las moléculas de coestimulación para que puedan ser detectadas o internalizadas, lo que hace que, a pesar de que se produzca testosterona, no sirva de nada. Por lo tanto, se genera entonces rasgos femeninos, especialmente a partir de cierta edad. En algunos varones vamos a tener genitales externos femeninos aparentemente normales, pero cuando observamos más a fondo no hay útero ni trompas uterinas, son varones, ¿sí? Solo que, si ustedes recuerdan, los niños son hasta cierto punto indistintos hasta entrar en la pubertad. Indistintos. Una vez que entran en la pubertad empiezan a adquirir características femeninas o masculinas. Cuando entramos con hormonas, si este proceso nunca se da o reaccionan a la hormona opuesta, entonces vamos a ver externamente una apariencia femenina. Finalmente, ya terminando con el tema de trastornos de desarrollo sexual, entramos a otro tipo de enfermedades asociadas al cromosoma X, que como hemos dicho también es importante en el desarrollo intelectual y en el desarrollo neurológico.
Por lo tanto, enfermedades como el síndrome de X frágil, si bien es una enfermedad no asociada al desarrollo sexual, es una enfermedad asociada al cromosoma X. En el caso del síndrome de X frágil, lo que vamos a tener va a ser una repetición constante de tripletes en un gen específico, que es el FMR1. Ustedes ya conocen de antemano lo que es el Huntington. En el caso del Huntington también tenemos duplicación de tripletes, pero esta duplicación se da dentro del CDS, lo que hace que la proteína sea cada vez más larga y menos funcional. Mientras que en el caso del FMR1, este tipo de duplicaciones ocurre en la zona limítrofe entre el UTR5' y el promotor del gen, una zona no codificante. En lugar de obtener una proteína, lo que hacemos es alejar con esas repeticiones al promotor del gen, hasta que llega un punto en el que el propio sistema dice que este promotor es un promotor huérfano y por lo tanto lo hipermetila y lo silencia. Eso hace que el gen FMR1 no se exprese y por lo tanto entonces desarrollemos unos procesos no deseados que pueden incluir diferentes trastornos neurológicos como autismo, TDAH, podemos tener también algunos tipos de esquizofrenia y también retraso mental. Todo va a depender de qué tan lejos esté nuestro promotor de nuestro gen, es decir, qué tantas duplicaciones hayamos acumulado. Acá viene lo interesante, se le llama X frágil porque las duplicaciones se acumulan por generaciones, es decir, cada vez que se genera un gameto a una nueva generación, es posible acumular duplicaciones. Al principio habían 50, ahora hay 70. Si ya no son 70, son 90. Si ya no son 90, son 120. El umbral para la mayor cantidad de duplicaciones que se encuentra en el síndrome de X frágil y que por lo tanto acumulan mayores daños es 200. A partir de 200. En el caso de Huntington es 40. En el caso de FMR1 son 200. Muy bien, acabamos con cromosómicas y entramos a monogénicas. Las enfermedades monogénicas son un poco más fáciles de estudiar, porque como su nombre indica, un gen es el culpable de todo. Es decir, que la pérdida de un gen va a generar enfermedad por sí sola. Esto hace que las enfermedades puedan ser autosómicas recesivas, autosómicas dominantes o ligadas al cromosoma X, recesivas y también dominantes, lo que hace entonces de que tengamos una reinterpretación de las características de herencia mendeliana que ustedes ya conocían. Algunos de los conceptos que tenemos que reevaluar ahora pueden ser genotipo y fenotipo. El genotipo directamente es el conjunto de alelos o versiones de un gen. Los alelos son versiones de un gen, donde podemos tener las versiones mutadas, que no necesariamente va a ser una, pueden ser varias versiones mutadas, y tenemos la versión wild type, que es la versión tipo salvaje o la que no tiene mutaciones, la normal, la sana. Y el fenotipo es cómo estas mutaciones llegan a expresarse de forma externa, cómo llegan a externalizarse. Luego tenemos la penetrancia y la expresividad. La expresividad es un proceso a partir del cual nosotros hablamos de la expresión de un carácter o gravedad de un fenotipo, que puede llevarse por porcentajes. Es decir, si tenemos una expresión de 50%, es de que solo se están expresando 50% de los signos asociados a esta enfermedad. Si hay una expresión de 100%, seguramente hay suficientes mutaciones o suficientes problemas genéticos para desarrollar todos los signos reportados para esta enfermedad. A diferencia de la expresividad, tenemos la penetrancia, que es un proceso de todo o nada. O estás adentro o estás afuera, o estás vivo o estás muerto, ¿sí? No hay un medio vivo ni un medio muerto, estás vivo o estás muerto. La penetrancia es un todo o nada, porque la penetrancia implica que en una penetrancia completa, todas las personas con la mutación tendrán exactamente los mismos signos y desarrollarán todos, sin excepción, la enfermedad. ¿Sí? Esa es una penetrancia completa. Mientras que una penetrancia incompleta significa de que tendremos variantes o formas de expresar la enfermedad.
que dependiendo de la gravedad de la mutación, o por ejemplo, que sean portadores, esta expresión será variable. Por lo tanto, es una penetrancia incompleta. Es decir, tener la mutación no significa inmediatamente que tenga buena enfermedad, a menos de que todos los factores se cumplan. ¿Sí? Otros términos importantes son, por ejemplo, homocigoto, ya lo conocí. Heterocigoto, ya lo conocí. Heterocigoto compuesto es un término interesante. Para una enfermedad, un homocigoto es que tenga el mismo gen con la misma mutación y desarrolle una enfermedad, ¿sí? Pero un heterocigoto compuesto es aquel que ambas copias están afectadas, pero de diferente manera. Es decir, tienen dos mutaciones distintas, tienen dos alelos distintos, pero como ambos alelos están mutados, desarrollan la enfermedad como si fuese un homocigoto recesivo. Pero al final no es, porque son diferentes. Luego tenemos el hemicigoto, que como su nombre indica es mitad de información. En este caso es mitad de cantidad. Los hombres, varones, son hemicigotos para el cromosoma X, porque solo tienen una copia. ¿Sí? Eso es hemicigosis. Finalmente hemos visto penetrancia y expresividad, así que pasamos a lo que son enfermedades monogénicas. Otro concepto importante de las enfermedades monogénicas es el hecho de que tenemos enfermedades que van a ser muy raras, es decir, son enfermedades que suelen afectar al 7% de los niños nacidos a nivel mundial y que, dependiendo de la enfermedad, pueden llegar a la adultez, siendo que llegan a ser adultos solamente un 1% de personas. No solo eso, estas enfermedades son muy variadas. Tenemos más de 200 enfermedades diferentes reportadas al día de hoy y muchas más. Pero suelen afectar uno de cada 8.000, uno de cada 7.000, por lo que son enfermedades muy raras. ¿Sí? ¿Se quieren quedar aquí donde se han quedado otros compañeros? Ya. Fin. La siguiente clase vamos a hacer una dinámica que hablan sus compañeros, con la que hablan sus compañeros. Primero empezamos con el Kahoot y al finalizar la clase terminamos o les dejo encargado que hagan un examen simulacro. Ese examen simulacro no tiene validez de nota. ¿Qué? No tiene validez de nota, no tiene, o sea, ustedes manejen lo que ustedes deseen. Yo les recomiendo para sacarle el mayor provecho al examen que lo resuelvan sin ayuda, sin celular, sin chat, sin amigos, sin notas. Porque las preguntas correctas, o sea, las respuestas correctas serán inmediatamente responder la pregunta. Lo que significa de que ustedes lo que tienen que hacer es revisar si están bien, bien. Si están mal, ¿por qué están mal? ¿Sí? La cosa es prepararlos para el examen. Porque el examen, como podrán darse cuenta, va a ser más difícil. A mí ya no me sirve hablar de cosas básicas. Estamos viendo enfermedades. Así que es inevitable trabajar con casos clínicos. ¿Ok? Ya, muy bien, sonidos. Ah, ¿cómo se para esto? ¿Lo cortaste? No. Ay, sí, gracias.